Ya, entonces lo primero que nos piden es escribir, el ejercicio 1 dice escribir la notación inicial las siguientes expresiones. Entonces para la primera tenemos A1, X1, X3, más A2, X2, X3, más A3, X3, X3. ¿Ya? Ahí. Entonces, en realidad estos ejercicios son sumamente fáciles, pero es para que ustedes vayan empezando a soltar la manito con respecto a esto. Fijémonos que hay vectores acá que se ve que varían, ¿verdad? Y otros que no. Por ejemplo, tenemos este X3 que se mantiene igual, y vemos que los que varían serían este, acá, ¿verdad? Y acá. ¿Ya? Entonces, lógicamente los que van variando, uno tiene que preguntarse desde dónde hasta dónde varían. Por ejemplo, el A1, A2, A3, o sea, varía entre 1, 2 y 3. Entonces yo a este le puedo dar un índice. Por ejemplo, I. ¿Ya? Entonces esto yo ya lo puedo escribir como AI. Este, como es X3 y es constante en cada una de estas partes de la suma de este vector, entonces no tengo otra opción más que seguirlo escribiendo como X3. ¿Ya? Este se mantiene fijo. ¿Ya? Y por último, este otro de acá, el X1, X2, X3, de nuevo, varía entre 1, 2 y 3, y justamente coincide con el índice que también lleva la parte A. Por lo tanto, no tengo por qué darle otra letra, puedo seguirle dando la misma, que es I. Entonces la solución para este tendría que ser esta. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Pensé que me iba a preguntar algo. ¿No? Parece que no. Ya. La letra B, igual, súper simple. X1, X1, X2, X2. Entonces, de nuevo, están variando, este está variando, porque tiene X1, X2, y este otro también, X1, X2. Entonces, el primero está variando entre 1 y 2. Le pongo un índice, I. Entonces, XI. Y el otro, nuevamente, también está variando. ¿Entre qué valores? Entre 1 y 2. Entonces, también 1 y 2. Y como coincide con el que está al lado, entonces también le puedo poner I. Entonces esta expresión podría ser XI, XI. ¿Ya? Ahora, podemos tener el caso en que este vector sea, por ejemplo, no sé, X2, X3. O sea, también varía entre 2 y 3. Pero ya ahora este no coincide con este, entonces no necesariamente le ponemos la misma letra, sino que tenemos que ponerle otra. ¿Ya? Esa es la diferencia cuando tenemos esos casos. Les muestro aquí en el C. En el C tengo 1, 1, X1, A12, X2, A13, X3 igual a B1, A21, X1, 22, X2, 23, X3, B2, A31, X1, 32, X2, 33, X3 igual a B3. ¿Ya? Ahí. Entonces ahora, ¿cómo llevamos esto a notación indicial? Primero, podemos hacer el trabajo de mirar por fila. De hecho, si se acuerdan ustedes, escribíamos una matriz de la forma IJ, ¿o no? Donde decíamos que I columna, J fila. Perdón. Entonces, miremos primero en la fila, ¿ya? O sea, me voy a fijar, por ejemplo, primero en este de acá. ¿Qué tenemos en ese? Tenemos A11, A12, A13. O sea, vemos que en A el 1 es fijo, pero el 1, 2, 3 va cambiando, ¿verdad? Dijimos que ese valor está asociado a la componente J, por lo tanto, esa primera parte lo podemos escribir como IJ. O sea, perdón, 1J. Donde 1, ¿verdad? Es el valor que está constante aquí en esta composición de vector. ¿Ya? Y el segundo coeficiente, 1, 2 y 3, es J que varía entre 1, 2 y 3. Entonces lo puedo escribir así. Ya, esto está acompañado de X1, X2, X3. ¿Ya?
x1, x2, x3. O sea, nuevamente tengo 1, 2 y 3 y que coincide con el subíndice que lleva a 1, a 2, a 3, por lo tanto también le puedo llamar j. Entonces, este es xj. ¿Ya? Y esto es igual a B1, B2, B3. Aquí no tengo ninguna otra opción. Supongo yo que este valor es constante, entonces sigo llamándole simplemente B1. ¿Ya? Hago el mismo ejercicio para el vector que tengo abajo, para este ahora. ¿Ya? De nuevo nos fijamos que 2, 2, 2, ¿ya? Sigue manteniéndose acompañando a nuestro coeficiente A y lo que va variando es lo que tengo a continuación, 1, 2 y 3. O sea, yo de nuevo ahora este vector lo puedo escribir como 2j y nuevamente tengo esta composición x1, x2, x3, por lo tanto puedo poner xj de nuevo. Y eso es igual a b2. ¿Ya? Y finalmente hago lo mismo con el de abajo, lo mismo con este, donde tengo otro color, aquí, y me fijo nuevamente que ahora es el 3 el valor que tengo constante, entonces escribo A3J, XJ igual B3. No sé si me van siguiendo hasta acá. Sí. Ya. Y por último, ahora nos fijamos en la columna. Hasta el momento habíamos estado fijándonos en la fila, ahora nos fijamos en la columna. Dijimos que la columna estaría representada aquí por el subíndice I. Y entonces ahora la columna, ¿cómo varía? Varía entre 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces 1, 2 y 3, ahora para la columna I. Por lo tanto, estos tres vectores los podemos escribir como uno solo, como A, I, J, X, J igual B, I. Ahí estaría entonces expresado esto en notación indicial. Esa es la idea. ¿Se entiende de esta manera, chicos y chicas? ¿Cómo se le llama a esta notación? ¿Había dicho? Indicial, de índice. Indicial. ¿Ya? Indicial. También lo vimos ahí como suma de Einstein. Suma de Einstein. En la literatura lo puedo encontrar así de distintas formas. Ya. Vamos entonces al 2. En el 2 vamos a demostrar los siguientes problemas. Y aquí me quedó medio raro. Vamos a demostrar por extensión, primero por extensión, estas igualdades que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, aquí tengo yo un delta de Kronecker, ¿ya? De subíndice 3p, y tengo algún cierto escalar v sub p, y que me tiene que generar un escalar v sub 3. Entonces, ¿cómo demostramos por extensión? Tenemos entonces que el delta de Kronecker estaría representado más o menos así, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿Ya? Y sabemos que eso, como matriz, ¿verdad? La conocemos como una matriz de tipo identidad. Ahí. Ya, pues entonces, para expandir esto de acá, simplemente... Consulta, Dígame. ¿por qué esa es una identidad? No, esta es como la matriz identidad, o sea, o si tú llevas el delta de Kronecker a la identidad, se puede escribir también como la matriz identidad IJ. Recuerda que el delta de Kronecker tenemos que cuando I igual J, perdón, aquí vamos a escribirlo así, es Ya. cuando I igual J y es 0 cuando I distinto de J. Sí.
Me parece que así lo habíamos puesto la semana pasada. Ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces, vamos a expandir esto. Voy a borrar aquí. Vamos a expandir eso entonces. 3P. BP. ¿Ya? Como vemos acá, tenemos que nuestro delta de Kronecker lo forma, digamos, una matriz de 3×3. O sea que I puede tomar valores 1, 2, 3, J puede tomar valores 1, 2, 3, donde representan filas y columnas, ¿verdad? Hay 2 y 3. Entonces acá, una de las componentes ya es 3, o sea, vamos a entender de que el delta de Kronecker que me están dando acá estaría representando componentes que están en esta fila, ¿ya? Y lo que sería P serían las componentes 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, discúlpeme, chiquillos, la verdad que se me atora la voz a ratos. Entonces parto 3, 1, y como P coincide con P, entonces B1 más 3, 2, B2, porque coinciden, más delta de Kronecker B3, 3. Entonces vemos los elementos, pues la 3, 1 vale 0, entonces esto es 0, la 3, 2 vale 0, esto vale 0, y la 3, 3 vale 1, por lo tanto este resultado es B3, o sea, se conserva el resultado, o se demuestra el resultado que queríamos encontrar. ¿Ya? O sea, es que esto es muy simple, pero es para que ustedes vayan viendo cómo es el desarrollo de esto. Para la B tenemos otro caso, ya no con un escalar, sino que tenemos un delta de Kronecker, perdón, aplicado a una matriz. I, J, J, perdón. ¿Ya? Entonces, ahora, nuevamente, ¿verdad? Hay que fijarse en el coeficiente que está compartiendo el delta de Kronecker con nuestra matriz. Entonces, ese mismo componente va a ser el que va a ir acompañando a la matriz A, y dijimos que esto tenía que variar entre 1, 2 y 3, por las dimensiones que tiene la delta de Kronecker. Entonces, esto nos queda 3, 1 a J1, más 3, 2 a J2, más 3, 3 a J3. Entonces, lógicamente, igual que recién, estos valores se nos hacen 0 y nos queda simplemente a J3 como resultado. Perdón. Y la letra C, tenemos delta I2, delta J3 a IJ. Ya aquí, ahora estamos mezclando, o sea, ahora nuestro delta de Kronecker tiene tanto I como J, por lo tanto, ya no va a ser simplemente un desarrollo o una sola línea de desarrollo, sino que vamos a tener que transportarlo a 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden elegir, no sé, por ejemplo, en mi caso, lo que yo elegí fue primeramente variar los I, decir I igual a 1, 2 y 3, y luego el resultado lo varío en J. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago eso, varío el I en 1, 2 y 3, me queda delta 1, 2, el J lo mantengo, 1J, más 2, 2, el J lo mantengo, y me queda a 2J, más 3, 2, J3, a 3J, me quedó muy feo y lo vamos a escribir acá abajo. Entonces, como decía, 3, 2, J3, 3J, ahí. Entonces ya inmediatamente uno ve que este de acá es 0, porque ahí tenemos dos elementos distintos, y este de acá también es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2, 2, J3, a 2J, y sabemos que este vale 1. ¿Ya? O sea, nos queda J3, 2J. ¿Ya? Y ahora hacemos variar J. J entre 1, 2 y 3, nos queda 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Entonces ahora este es 0, este es 0, este es 1. Entonces el resultado nos queda A2,
3. ¿Ya? Todos estos desarrollos que hicimos, lo hicimos a través de notación indicial, pero por expansión, o sea, cuando ustedes les dan el valor de los vectores, ya sea el delta de Kronecker o cualquier otro vector de métrica que ustedes le coloquen acá, ese vector de métrica, ustedes lo pueden expandir sabiendo cuál es su expresión en forma de matriz, ¿verdad? Y pueden hacer este tipo de ejercicio expandiendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la semana pasada, me parece, habíamos dicho o habíamos visto que cuando nosotros tenemos un delta de Kronecker acompañando a algún vector, por ejemplo aquí, mirémonos acá primero, vemos que los índices que son de tipo repetidos, por ejemplo el J y el J, uno puede, ¿no es cierto?, hacer una contracción acá, y inmediatamente si los índices se repiten, hay que dejar el vector A expresado con los índices que no se repiten, es decir, uno puede escribir esto, lo que queda acá, ¿verdad?, como A y 3. ¿Ya? Porque el J es el índice que se contrae. Y acá lo mismo, o sea, acá tengo delta I2, I3, entonces yo los puedo contraer como A2, 3. Y llego a este mismo resultado. ¿Ya? A veces, bueno, no es necesario que uno haga todo esto porque también uno entiende que siempre que los índices son repetidos en el delta de Kronecker, uno obtiene un 1. Entonces yo acá cacho al tiro que el índice para que sea igual a 1 tiene que ser 2. Y aquí para que sea igual a 1 tiene que ser 3. Entonces yo al tiro entiendo que A y J tiene que ser A igual a 2, 3. ¿Se fijan? Entonces hay cosas que se pueden ir así como entendiendo un poco más por la lógica para ver si el resultado final es el que uno esperaba, si es que le piden por expansión, por ejemplo. Ya, ¿se va entendiendo, chicos y chicas? Acá, ay, borré, pero no pregunté si habían copiado, perdón. Voy a aprovechar de tomar agüita. Una pregunta, chicos y chicas, que no estoy 100% segura. ¿Ustedes vieron esto, verdad? Y de casualidad alcanzaron a ver el tensor de Levi-Civita, este. ¿Alguien me podría decir? No, no lo hemos visto. Ah, ya, ok. O sea, solo han estado viendo, o sea, alcanzaron a ver cosas planas, o sea, hasta matriz. Lo que pasa es que esto ya es otra dimensión, por eso le he preguntado. Hasta aquí nomás entonces. Ya, ya, ok. A lo mejor más adelante sale. No, ignórenlo. Ya, borramos entonces y seguimos con los otros de la parte 3. En la parte 3 tenemos que demostrar o encontrar numéricamente lo que nos dan estos ejercicios. Esta es la... numéricamente cuánto nos da esto. Entonces ahora aquí lo que tenemos, estamos en presencia de dos deltas de Kronecker, ¿verdad? Con diferentes índices, pero son índices repetidos para este y para este. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos en presencia de producto punto. Ya, no sé si recuerdan que también ustedes estuvieron viendo cómo se llegaba a la expresión de producto punto con notación indicial. Entonces, si es producto punto, yo lo que tengo es el producto entre dos vectores, entre este y entre este de acá. Como son índices repetidos solamente, yo entiendo que I varía entre 1, 2 y 3, y que J varía entre 1, 2 y 3. ¿Ya? Y como tengo I, entonces voy a tener 1, 1, 2, 2, 3, 3. O sea, tengo delta de Kronecker 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Para este caso de acá ocurre lo mismo. O sea, J entre 1, 2 y 3, entonces voy a tener 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Ya?
como esta componente de la matriz del delta de Kronecker es 1, este es 1, este es 1, aquí también 1, 1, 1, entonces tengo que esto es 3 por 3, 9. Entonces el valor numérico de esto es 9. Y para la letra B, tengo alfa 1, alfa gamma y gamma 1. Ahí. Entonces, entre estos vectores, ¿ya? Puedo hacer una contracción porque tengo índice repetido, tengo que el alfa está aquí y el alfa está aquí, entonces puedo hacer una contracción. Entonces hago la contracción y me queda 1 gamma. 1 gamma. Y aquí tengo esta otra, gamma 1. ¿Cuánto tendría que ser este resultado? Aquí hay que tener harto ojo. Yo no puedo hacer una contracción, por ejemplo, de los índices que tienen número real. O sea, por ejemplo, alguien podría decir, ay, yo puedo hacer la contracción acá y me queda gamma, gamma, por ejemplo. Pero eso no es correcto. ¿Ya? Eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos índices repetidos, pero que son de tipo índices. O sea, bien lo digo. O sea, si me refiero a valores que están variando entre ciertas cantidades. Por ejemplo, aquí alfa que varía entre 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces lo que me estaría restando sería hacer la contracción entre estos de acá. Por lo tanto, este resultado solamente podría ser gamma 1, 1. Y gamma 1, 1 es 1 simplemente. ¿Ya? Bien, entonces eso. No se olviden de esa igualdad. Incluso si uno lo intenta expandir, por ejemplo, si yo hago si yo expando, bien digo, acá, gamma 1. Si yo expando esto con gamma igual a 1, 2 y 3, ¿qué es lo que tengo realmente? Tengo gamma 1, 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3. Y para el otro lo mismo. Gamma 1, 1, gamma 1, 2, gamma 1, 3. Entonces tengo 0, 0, 0, 0, me queda 1 por 1. Entonces está bien, ¿ya? Y si nosotros decimos gamma, o sea, perdón, delta gamma gamma, lo que estamos diciendo es que este delta gamma gamma en realidad es 1, 1, perdón, 2, 2, 3, 3. O sea, estamos haciendo 3. Entonces ya se obtienen resultados que son totalmente diferentes. Por eso hay que también tener cuidado con eso. Bien, entonces es bueno también demostrar desde este punto de vista si es que no se está seguro cuando llega aquí. Ya. Y el ejercicio 4 nos preguntan por cuánto es el módulo de un vector A cualquiera, y B, encontrar coseno de teta, donde teta es el ángulo entre un vector A y B. Todo esto obviamente utilizando notación indicial. Entonces, el módulo de un vector A, el módulo del vector A al cuadrado se define como el producto punto de ese vector. Y el producto punto, en términos de la notación indicial, lo veíamos la semana pasada como la componente del vector y su dirección, que lo estábamos llamando como E, ¿verdad? Con este tonguito. Punto, el mismo, ¿verdad? Pero ocupamos otro J para que ustedes cachen que se puede hacer entre dos vectores diferentes. Entonces, ahí a J. ¿Ya? Entonces, aquí, como estas son valores constantes, son las componentes de un vector, uno las puede escribir aparte, y ¿qué es lo que le queda? Le queda el producto punto entre los vectores unitarios que vimos aquí en la base canónica que nos da el problema. ¿Ya? Y esto es lo que llamábamos, ¿verdad? El delta de Kronecker, que da 1 cuando es igual J y da 0 cuando hay distinto de J, perdón, de J. Distinto de J. Eso. Entonces, nuestro A y a J con un delta de Kronecker y J. ¿Ya?
Y aquí podemos hacer una contracción, ¿verdad? O sea, usted puede contraer este con este y le quedaría, por ejemplo, AJ, AJ, o puede hacer la contracción este con este donde le queda ahí, ahí. Para los dos resultados está correcto porque estamos hablando del mismo vector. Entonces sabemos que un producto punto entre dos vectores iguales es simplemente la multiplicación de todas las componentes y en suma. ¿Ya? Así que puede ser J, puede ser I, da lo mismo. Aquí pusimos IJ para generalizar, que puede ser para cualquier vector, pero estamos hablando de uno solo, así que puede ser cualquiera de estos dos. Como esto está al cuadrado, entonces la norma o el módulo del vector tendría que ser la raíz de A y I, o JJ, como ustedes quieran. Entonces yo podría hacer el mismo trabajo con respecto a un vector B, y obtendríamos el mismo resultado, o sea, BI, BI, o BJ, BJ. Entonces esto nos ayuda para encontrar la parte B. Entonces en la parte B nos piden el ángulo que forman los dos vectores. Entonces uno sabe que por definición tiene que el producto punto se define como el módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces tenemos que el coseno va a ser los vectores partido por los módulos. ¿Ah? Tenemos que escribir esto como notación indicial. Entonces aquí este y este ya lo escribimos, lo tenemos acá. Nos falta escribir lo de arriba. Entonces, para lo de arriba, tenemos que A punto B, de nuevo colgándome de esta notación de acá, tengo que yo lo puedo escribir como AI, EI tongo, punto, BJ, EJ tongo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tengo aquí los valores de las componentes, ahí BJ, y me aparece mi delta de Kronecker, que aparece del EI.EJ. Entonces me queda ahí BJ, delta de Kronecker y J. ¿Ya? Entonces, de nuevo, puedo hacer contracción. Por ejemplo, aquí tengo el índice repetido J, entonces yo podría dejar como AI, BI, o también puedo hacer lo mismo con con este, es decir, dejarlo en función de J. Este resultado, digo de nuevo, es correcto, porque sabemos que en el producto punto tenemos la suma de las componentes que están dentro del mismo vector unitario. Es decir, la componente AX con la BX, la AI con la BI, y la AZ con la BZ, por lo tanto los índices coinciden. ¿Qué es lo que está pasando acá? JJ o II. Entonces el resultado tendría que ser AJ, BJ o AI, BI, como ustedes quieran, partido por. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Lo que hicimos acá es con respecto a dos vectores diferentes, ¿verdad? Pero dijimos que nos íbamos a dejar todo en I o en J. Yo elegí dejarlo en I. Ahora, este trabajo que hicimos acá, lo dejamos en I o J, pero este trabajo fue en función del mismo vector, ¿ya? Entonces yo al resultado que le voy a poner acá, para las dos raíces que tengo que colocar, tengo que intentar colocarle una letra distinta, un subíndice distinto al que le puse acá, ¿ya? Porque estamos hablando de un trabajo entre distintos vectores. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner ahí, ahí, y a este le podría poner, perdón, B, no sé, otra letra, BK, BK. ¿Ya? Recuerden que yo les decía la semana pasada que uno le va poniendo subíndices y casi siempre ocupa IJ, pero en realidad uno le puede poner cualquier cosa. Entonces, si yo este trabajo lo hice con un cierto subíndice, el B tengo que hacerlo con otro, y el A.B tengo que hacerlo con otro, ¿ya? Pero como
sé que para cualquier índice da lo mismo, lo hago con cualquiera y ya después en el resultado tengo que fijarme que no tenga el mismo índice cada uno de este trabajo vectorial. Entonces eso, ojito, vamos a ponerle acá. Un índice, vamos a poner así como una regla, un índice no puede aparecer más de 2 veces en un término. Hay que tener ojo con eso. Y, dame un segundo, chicos, que están golpeando. Y ahora sí, disculpen. Bueno, hasta aquí entonces los ejercicios que son de notación indicial, y ahora ya vamos a pasar a los de transformaciones de Lorentz. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende esta parte? O sea, un poco con estos ejercicios. Lo pregunto harto porque después si aparecen ejercicios con el tensor de Levi-Civita, uno tiene que tener bien claro esta cosa de las contracciones, porque obviamente como las cosas se empiezan a poner en más dimensiones, ya no puedo hacer por extensión. Entonces la idea es como siempre ir demostrando a través de la contracción, como bien digo, de estos vectores cuando aparece por ejemplo, el delta de Kronecker. En el caso del tensor de Levi-Civita, yo les decía, tiene un IJK. Entonces, ahí también uno tiene que aprender a contraer cuando tiene, no sé, por ejemplo, un vector JK o 2K o lo que sea. Ahí también contrae. Ya, este va a aparecer cuando ustedes vean el producto cruz. Y en general, la definición más física de un tensor es que pertenece o los tensores son realmente vectores que aparecen desde el producto cruz de otros. Entonces, por eso es que también por ahí va a aparecer esa importancia del tensor de Levi-Civita o de cualquier otro tensor que ustedes le den. Ya, entonces si no hay consultas, pasamos a lo siguiente. Vamos a ver entonces ahora ejercicios de transformaciones de Lorentz. Ustedes vieron que las transformaciones de Lorentz son más generales que las transformaciones de Galileo, por ejemplo, porque aquí dejamos invariante lo que son las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Y en particular vimos un ejemplo la semana pasada que tenía que ver con un rayo de luz en un tren. No sé si se acuerdan que aplicamos nosotros transformaciones de Galileo a una persona que tiraba un láser, ¿no es cierto?, desde la parte trasera de un tren, y vimos que el resultado final de una persona que ve desde afuera el láser veía que este rayo no se movía a una cantidad de la velocidad de la luz, sino que era una porción simplemente, y eso no podía ser posible. Entonces, a través de las transformaciones de Galileo ya se nos queda corto para nuestro mundo moderno que es el que estamos viendo ahora. Entonces las transformaciones de Lorentz, como vi ahí en la diapositiva o PDF que estaban viendo con el profe, la estuvieron viendo de la siguiente manera. Ahí tenemos la transformación para el tiempo, aquí tenemos la transformación para la componente que se mueve y las otras las tenemos invariantes. ¿Ya? Como yo les decía también la semana pasada, uno tiende a poner el movimiento en el eje X, pero usted puede cambiar los ejes, o sea, si le pone Y, Z, X acá, entonces en realidad lo que se está variando es Y, si es que el movimiento es así, entonces tendría que hacer un cambio aquí o sea, dejar este Y' como gamma Y menos BT.
¿ya? Pero en general uno siempre coloca que el movimiento es en el eje X, pero puede ser distinto. ¿Ya? Y aquí gamma era 1 partido por la raíz de 1 menos bc al cuadrado, donde c dijimos que era la velocidad de la luz y la vamos a escribir aproximadamente como 3 por 10 elevado a 8 metros segundo. En algunos textos, no sé si acá lo vemos así, pero yo lo he visto en varios textos, el concepto de BC lo escriben como beta. Entonces gamma, por ejemplo, uno lo encuentra también como 1 menos beta cuadrado. Y las transformaciones de Lorentz, uno también las puede escribir en función de beta. A ver, cómo es BC, entonces esto tendría que ser beta partido por C. X, gamma X menos C beta T. Y lo demás. ¿Ya? Entonces podemos encontrarlo así o así. Entonces, por ejemplo, si nuevamente vemos el caso de la persona que iba en un tren, ¿verdad? Y que desde acá al fondo tiró un rayo láser para allá. Este es nuestro tren. Y hay un observador en un sistema de referencia inercial aquí, observando esta situación. Teníamos que para el caso de Galileo, teníamos, ¿no es cierto?, que la velocidad del láser según el observador en reposo era la de la velocidad que lleva el rayo en el vacío menos la velocidad del marco de referencia de este tipo. Entonces teníamos que esto era C menos 0,5 C y nos daba 0,5. Bueno, no recuerdo específicamente si nos dio así, pero supongamos que era así. Entonces vimos que era una porción de C, pero no necesariamente C. Entonces este resultado no podía ser posible. Entonces si lo vemos desde el punto de vista ahora de las transformaciones de Galileo, tenemos que la rapidez del rayo de láser, tiene que ser igual a la distancia que recorre partido por el tiempo. O sea, bien sencillo. Entonces la distancia que recorre, nuestra distancia X, va a tener que ser esta X, y el tiempo que tarda va a ser este tiempo, que lo estamos mirando desde el punto de vista de este observador, ¿ya? No me sirve X' y T', me sirve X y T, porque quiero ver cómo lo ve este tipo. Por lo tanto, las transformaciones de Lorentz podemos llevarlos a su caso inverso, o sea, en vez de encontrar el tiempo o la posición que observa una persona que está dentro del sistema de referencia móvil, también lo podemos encontrar desde el punto de vista de la persona que está en el sistema de referencia inercial. Entonces, para hacer ese cambio, y que es lo que vamos a estar utilizando también harto por acá, tendremos que jugar con estas dos ecuaciones y hacer ese cambio. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis acá. Por ejemplo, la expresión esta llamémosle 1 y a esta llamémosle 2. Para la 1, yo tengo que es el tiempo prima gamma t menos gamma bc cuadrado x. Yo puedo despejar gamma t, por ejemplo, porque lo que quiero hacer es, o sea, despejar t. Y me queda t' más gamma b partido por c, x. bc, y aquí, ¿por qué puse cuadrado? ¿Qué me equivoqué o no, chiquillos? Déjenme ver. Ah, no, está bien. Ay, Dios. ¿Estoy bien? ¿Escribí esto bien? ¿Me pueden por ahí comprobar si lo escribí bien del PowerPoint? Déjenme ir a comprobarlo. ¿De cuál parte, profe? De las transformaciones de Lorentz que dio el profe. Espérenme, voy a ir a verlo acá en los libros, a ver si lo tengo bien. A ver, acá está. Acá está. ¿Está bien escrito? ¿Sí o no? Lo tengo, Ah, sí. yo lo T veo menos bien. partido por C cuadrado. ¿Y está bien? Ya, está bien. Yo quería comprobarlo por si acaso. Típico que uno mira algo y lo copia mal. Pasan las pruebas, pasa en la vida real también.
Ya, entonces, aquí. Eso por un lado. Y por otro tengo x', gamma x menos gamma c y beta t. Ah, soy tonta, pues, chiquillos, porque lo estoy escribiendo en función de beta, entonces por eso es partido por c, por eso dije que raro. Estoy haciéndolo en función de estas de acá, 1 y 2. Ya, es que para no escribir b partido por c, mejor nos vamos por beta. Ah, por eso escribí gamma t menos gamma, aquí tengo que borrar, beta partido por c. Ahí sí. ¿Ya? Este pasa sumando para acá y me queda eso. Y ahora este de acá. Gamma CBT. Ahí sí. Ya, perdón, pero estaba mirando ese y en realidad lo quería hacer en función de este más cortito. Entonces, vamos a tomar este gamma T y lo vamos a reemplazar aquí. Fíjense que acá tenemos gamma T. Ahí, ahí. Entonces, el X' me va a quedar gamma X menos CB y ahora tengo gamma T acá. Y gamma T era T' más gamma BCX. Entonces esto me queda gamma X menos CBT menos, aquí las C se me van y me queda un beta cuadrado X. ¿Ya? X', gamma X, puedo factorizar por, estos dos son iguales, entonces factorizo 1 menos beta cuadrado menos C beta T. Ahí. Ya, ¿y qué es lo que quiero despejar yo? Quiero despejar X, porque ya sé cuánto es X', quiero despejar X, entonces despejamos X y nos queda X igual a, este va a pasar sumando para acá, y vamos a pasar dividiendo gamma 1 menos beta cuadrado. Ahí, gamma 1 menos beta cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como sabemos, gamma es 1 menos beta cuadrado en raíz, entonces 1 menos beta al cuadrado es simplemente 1 partido por gamma cuadrado, ¿o no? Elevo esto al cuadrado, esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, me queda esto. Entonces 1 menos beta cuadrado lo reemplazo por 1 dividido gamma al cuadrado. Entonces, este resultado, vamos a poner aquí, este da 1 partido por beta al cuadrado, gamma al cuadrado, perdón, y este da 1 partido por gamma al cuadrado. Que con este gamma se nos va a ir, y como nos queda en la división, pasa para arriba. Entonces nos queda que X va a ser gamma X' más, perdón, más gamma CBT'. Ahí estaríamos. Eso entonces con respecto a X. Esta es mi expresión para encontrar ahora desde el punto de vista del observador que está en el sistema de referencia de tipo inercial. También obviamente ustedes lo pueden factorizar aquí para que quede parecido a lo que da aquí en este otro lado, CBT'. Ahí. Ese es como más común. Ya, y ahora para hacer lo mismo, para encontrar desde el punto de vista temporal, no sé, por ejemplo, podríamos partir, el caso contrario, partir de X y este X reemplazar en el T. Voy a borrar acá. Entonces acá partimos ahora de esta, yo les decía, X', gamma X menos gamma CBT. Estamos partiendo de la 2, de esta. Y desde el punto de vista temporal, entonces vamos a despejar T. Esto es lo que quiero despejar. Entonces me queda que gamma C beta T es igual a gamma X menos X'. ¿Ya?
Vamos a despejar CT, paso dividiendo gamma beta, me queda X partido por beta, menos X' partido por gamma beta. Entonces CT va a ser igual a X partido por beta. X partido por beta. ¿Podría yo factorizar, por ejemplo? Claro, mejor factorizamos por... si factorizo por... No, dejémoslo así nomás. Ya. Entonces vamos a reemplazar lo que sería X, el X que obtuvimos recién, acá. ¿Ya? Porque así va a aparecer nuestro T', que quiero que aparezca obviamente en la ecuación del tiempo. Entonces yo reemplazo este, y me queda gamma beta, X' más C beta T, menos X' gamma beta. Ahí. Y ahora ya solamente me queda un poco un trabajo de despeje. Gamma beta, ¿verdad? X' más gamma CT', menos X' gamma beta. Solamente estoy despejando, ¿verdad? Y factorizo, porque aquí tengo 2 con X', entonces yo puedo dejarlo como gamma CT' más gamma beta menos 1 partido por gamma beta, X'. ¿Ya? Si se trabaja un poquito esa parte del que está ahí factorizada, vamos a encontrar, ¿verdad?, que esto es gamma cuadrado menos 1, gamma beta, X'. Y como bien dijimos recién, gamma cuadrado es lo mismo que 1 partido por 1 menos beta cuadrado, es decir que 1 menos beta cuadrado es lo mismo que 1 partido por gamma cuadrado. Entonces, beta cuadrado es lo mismo que gamma cuadrado menos 1 partido por gamma cuadrado. O sea, ¿para qué hago eso? Porque así acá hago aparecer este beta cuadrado. Entonces, finalmente me queda que CT vale gamma CT' más BX'. Entonces ahí está la expresión para nuestra cuarta componente. Ya, esto obviamente si yo quiero despejar el tiempo tengo que pasar dividiendo C, pero generalmente en la literatura ustedes lo encuentran como CT porque si uno describe las coordenadas de un vector, por ejemplo un vector B, uno escribe la componente X, la Y, la Z y la temporal. Pero la temporal tiene que tener la misma magnitud que X y Z. O sea, si por ejemplo estamos midiendo esto en metros, entonces el tiempo sabemos que se mide en segundos, por lo tanto le pongo una C para que se pueda medir esta componente en metros. Entonces muchas veces las ecuaciones de Lorentz se encuentran como CT en vez de T sola. Lo mismo que cuando la vimos como T' igual a lo que dice la transformación de Lorentz, también ustedes la pueden encontrar como CT y esto debería cambiar un poquito porque le estamos agregando esa C. Ya, entonces, obtuvimos estas expresiones y son las que vamos a ocupar acá para ver cómo sería entonces el comportamiento de este rayo. Entonces, X, reemplazamos lo que encontramos recién, gamma X' más C beta T' partido por el tiempo. Y el tiempo, como les dije, sería dividir esto por C, me queda gamma C, CT' más BX'. Lo primero se nos van las gamas y esta C pasa subiendo para allá. Me queda X', CBT partido por CT', BX'. Voy a borrar aquí. Ahí nos queda. Y X, o sea, la distancia que recorre el rayo de luz según este observador, el que está dentro del tren, esta distancia debería ser C por T. Porque este es el tiempo que él observa y la velocidad del rayo es una sola, es C. Entonces, si yo reemplazo eso, esto me queda CT' más
como dije por ahí, B es B partido por C, o sea, si yo reemplazo eso acá, me queda BT, partido por C, T más PT, perdón, B. Así, BT, bien digo. Porque acá de nuevo aparece el CT, y como esto es B partido por C, esta C se va, me queda un B, ahí. Entonces se elimina este con este, y nos queda que la velocidad del rayo, visto desde el observador que está afuera, es C. Es lo que esperábamos obtener, ¿ya? Entonces esta es la demostración desde el punto de vista de un ejercicio cotidiano, ¿ya? Porque yo vi que ustedes hicieron la demostración en clase, pero ocupando las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Entonces aquí era aplicar el mismo que vimos la semana pasada, pero ya desde este punto de vista. Ya, entonces ahora vamos a ver de la guía, déjenme les comparto. Profe, no borre todavía, por favor. No voy a borrar todavía. Ya, todavía no comparto entonces, para que lo puedan mirar ahí. Listo, profe. Ya. Vamos entonces al PPT, o sea, ¿dónde estoy? Acá. Ya, entonces pasamos al primer problema de transformaciones de Lorentz. Dice, un evento ocurre en una cierta posición x' igual a 60 metros, tiempo prima 8 por 10 elevado a menos 8 segundos, en un sistema K. Ya, o sea, dijimos que los sistemas prima son los sistemas que están en un movimiento constante, ¿verdad? Dice que el sistema K' tiene una velocidad de 3c partido por 5 según el eje de las x respecto a un sistema x. El origen de K y K' coinciden para t igual a 0 y tiempo t' igual a 0. ¿Cuáles son las coordenadas espacio-tiempo del evento en K? Entonces, vamos a la pizarrita. Ahora sí voy a borrarla. Y entonces en el ejercicio 1 nos dan los siguientes datos. Nos dicen que x' vale 60 metros, t' vale 8 por 10 elevado a menos 8 segundos, y que la velocidad que lleva este sistema es 3c partido por 5, la rapidez, perdón. Y nos dicen que inicialmente tenemos que nuestro sistema de referencia fijo, el que le llamamos K, coincide con el móvil, ¿ya? En un tiempo t igual a t' igual a 0. O sea, aquí empieza a correr el tiempo. Luego este sistema de referencia se mueve, ¿verdad? Con respecto a x, decía el enunciado, y nuestra situación al cabo de un cierto tiempo tendría que ser algo así. Ahí. Y ahora este puede estar por acá, por ejemplo. Ahí. ¿Ya? Esto cuando ya ha pasado un tiempo t. Entonces ahora aquí t' es diferente a t porque estamos entendiendo de que los coeficientes que lleven prima ahora son los que se observan desde el punto de vista del sistema de referencia que se está moviendo. Que se está moviendo con una velocidad de 3c5 en el eje X. Ahí. Y lo que nos piden encontrar es X, Y, Z y T para el sistema de referencia K. Entonces, obviamente vamos a utilizar las transformaciones de Lorentz que vimos recién, o sea, las inversas, o sea, encontrando X y T, sabiendo lo que ocurre en el sistema de referencia móvil X', T'. ¿Ya?
antes de trabajar en eso, uno puede, por ejemplo, escribir directamente cuánto vale beta y cuánto vale gamma. O sea, beta dijimos que era B partido por C, que en realidad es mucho más general escribirlo así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo quiero que siempre B sea positivo. Es importante eso. O sea, ustedes pueden tener que el sistema se mueve, por ejemplo, para allá, en vez de que se mueva para la derecha, se puede mover para la izquierda, entonces este B obviamente va a ser negativo, pero yo quiero que siempre sea positivo, así que es más general escribir el beta como la raíz de los cuadrados. Entonces si yo hago eso, B me queda 3C quinto al cuadrado, partido por C al cuadrado en raíz, y eso me queda entonces C cuadrado, 3 quintos. 3 quintos me queda beta y gamma, 1 partido por 1 menos beta cuadrado en raíz. Entonces beta cuadrado 9,25. Se nos queda 16 partido por 25. O sea, 5 cuartos. Nos da nuestro gamma. ¿Ya? Ahora entonces sí, vamos a utilizar las expresiones que habíamos encontrado recién. O sea, que habíamos encontrado que x igual a gamma x' más beta ct'. Perdón. Tenemos que CT vale gamma CT' más beta X', y tenemos que tanto I como Z permanecen invariantes. Y listo, o sea, fíjense que del enunciado nos dan X' y el T', entonces yo puedo llegar y reemplazar acá, por ejemplo, ya sé también cuánto vale gamma, cuánto vale beta, y acá para este otro lado también. Tengo T' y X'. Entonces para X' nos quedaría el valor de gamma, 5 cuartos, por 60, nos daban en metros, 3 quintos, por C, por el tiempo, 8 por 10 elevado a menos 8. Consideramos, ¿verdad? Yo les dije C, 3 por 10 elevado a 8 metros segundo. Entonces nos queda 5 cuartos, 60, 3 quintos por C, por el tiempo prima. Entonces aquí esto se nos va con esto y nos queda entonces 5 cuartos, 60, 3 quintos por 3 por 8, 24. Y metemos entonces a calculadora nomás esto y a mí me dio de 93. Como esto está en metros, aquí también trabajé en metros, entonces esta cantidad también está en metros. Y por otro lado el CT', perdón, el CT tenemos que 5 cuartos, C que da 3 por 10 elevado a 8, por el tiempo T', que es 8 por 10 elevado a menos 8, más beta, beta da 3 quintos, y X' que da 60. Entonces, metemos en calculadora y este resultado me da de 75 metros. ¿Ya? Si yo quiero el tiempo, solo el tiempo, entonces yo divido por la cantidad C, o sea, por 3 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Hacer la división y a mí me quedó 2,5 por 10 elevado a menos 7 en segundo. Pero si a ustedes le piden escribir el vector coordenada, es decir, le piden escribir X y Z, tienen que llevarlo como CT, les decía yo, porque así todos tienen la misma dimensión. Este está en metro, y esto también tiene que estar en metro. Entonces la respuesta final tendría que ser algo así como 90, 00, 75 en metro. ¿Ya? Hay veces también que en la literatura CT lo escriben primero, ¿ah? Escriben CT, X y Z. Entonces ahí depende de cómo lo planteen ustedes. Ustedes pueden escribir CT acá al final o CT al principio y da igual. Aquí. Entonces aquí tenemos un sistema K' que tiene una cierta velocidad relativa acá. Se ajustan los relojes de tal forma de que coincide el origen en X y coinciden los tiempos en T. Un evento, dice la letra A, ocurre en K en este tiempo.
en un punto para que x igual a 50. ¿En qué instante debería ocurrir en K'? Y si un segundo evento ocurre en estas otras coordenadas en K, ¿cuál es el intervalo de tiempo entre los dos eventos medidos en el sistema K? Entonces aquí tenemos un sistema K que tiene coordenadas X, Y, Z, ZT, y tenemos otro sistema K' que tiene coordenadas X', Y', Z', ZT'. Ya, nuevamente es un sistema que inicialmente los orígenes coinciden. Ya, aquí tenemos el otro. ¿Ya? Y esto se desplaza, ¿no es cierto?, con una B de 3C partido por 5. Ahí. Ya, pues, entonces, nos están pidiendo para la letra A, nos dicen que K entonces es 50, 0, 0, 60. ¿Ya? Y lo que queremos hallar es T' para X igual a 50, obviamente. Bueno, entonces yo les decía, siempre partimos o intentamos partir de encontrar gamma o encontrar beta. ¿Ya? Encontrar beta. Entonces beta, B partido por C, entonces nos da 3/5 acá, igual que el caso anterior. Y el gamma también nos debería dar, igual que el caso anterior, 5/4, porque teníamos la misma rapidez. Ya no se olviden que esto lo calculamos 1 menos beta cuadrado. Entonces, vamos a aplicar las transformaciones de Lorentz, pero ahora es la contraria, porque ahora nos están preguntando por las coordenadas en este sistema, con respecto a estas que nos dieron. Entonces, con respecto a este sistema, son las primeras que se vieron en clase, o sea, con respecto a primas. Entonces esto lo vamos a escribir como CTBX, ahí. Y vamos entonces a calcularlo. CT', el gamma dijimos que era 5/4, esto es 60 menos 3/5 por 50. ¿Ya? Aquí están, estos son los datos del enunciado. Y entonces, esto nos queda, si ustedes desarrollan, queremos encontrar el tiempo solito, entonces paso dividiendo por C, y me queda 1,25 por 10 elevado a menos 7 segundos. Entonces, ese es el tiempo que nos estaban pidiendo para la letra A. Para la letra B, dice el enunciado que hay un segundo evento que tiene otras características, tiene características 10, 3 por 10 elevado a menos 7. Pero este es T simplemente, ya no es C por T. No, mejor escribámoslo formalmente como lo hemos estado haciendo antes. X igual a 10 metros y T igual a 3 por 10 elevado a menos 7 segundos. Esa es la información que tenemos ahora. Entonces, para este segundo evento, ahora llamémosle tiempo 2, para no confundirnos con este primero. T1. Tenemos entonces que esto es gamma C tiempo 2 menos beta X2. Entonces, nos queda 5/4. Multiplico esto por C, me queda 3 por 10 elevado a 8, 3 por 10 elevado a menos 7, menos 3/5 por 10. ¿Ya? Aquí nos queda 90, 30 partido por 5, ya está bien. Entonces, despejando, me queda que el T2' vale 3,5 por 10 elevado a menos 7 en segundos. Entonces nos preguntan por el intervalo de tiempo que ocurre entre un evento y otro, pero en nuestro sistema de referencia móvil. O sea, nos están preguntando por un delta T'. Entonces, delta T' obviamente tiene que ser en función de los tiempos prima.
O sea, un tiempo que ocurrió un segundo evento menos, ay, ¿por qué puse cuadrado? Menos el tiempo en que ocurrió este primer evento. Entonces nuestro delta t es simplemente hacer eso. Menos 7 menos 1,25 por 10 elevado a menos 7. Nos queda 2,25 por 10 elevado a menos 7 segundos. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Por mi parte, sí. Ya. ¿Puedo borrar? No, Ya. Sí, igual nos queda hacer el último. De más no alcanzamos a hacer en estos 15 minutos. Y ya con eso terminamos. Estos ejercicios son bien así simples, o sea, como de reemplazar solamente, pero obviamente después se va poniendo un poquito más complicado porque vamos a ir agregando otros elementos, ¿ya? Entonces es bueno que esta parte la capten así como muy bien para lo que se viene después. Ustedes me avisan para borrar, ¿ya? Voy a aprovechar de tomar agüita mientras. borre nomás, profe. Ya, gracias. Vamos entonces al último de la diapositiva. Dos eventos ocurren en el mismo lugar en un determinado sistema de referencia y se encuentran separados por un intervalo de tiempo de 4 segundos. ¿Cuál es la separación espacial entre los dos acontecimientos en un sistema inercial donde los eventos se encuentran separados por un intervalo de tiempo de 6 segundos? ¿Ya? Entonces, aquí, vamos a poner aquí 3. No nos dicen nada si el sistema que se mueve es K o K', pero vamos a seguir utilizando la misma notación, o sea, vamos a seguir diciendo que K es nuestro sistema de referencia inercial, y vamos a decir que K' es el otro sistema de referencia que se mueve con una velocidad v constante. De nuevo, digamos que se mueve en el eje X, pero como bien digo, siempre esto es súper arbitrario. Entonces, no vamos a decir que es un sistema que se mueve con respecto a X'. K' y este es K. ¿Ya? Entonces dice que dos eventos en un sistema K', dos eventos están separados por un intervalo de 4 segundos. Entonces ya, recién, por ejemplo, en el ejercicio anterior dijimos que al evento 1 todas las cosas le poníamos subíndice 1 y al evento 2 le ponemos subíndice 2. Entonces acá, un intervalo de tiempo en este sistema le voy a llamar T1, T2. ¿Ya? Como es un intervalo de tiempo, entonces obviamente es un evento que ocurre después menos un evento que ocurre primero. Y esto el enunciado me dice que es de 4 segundos. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto será la distancia en un sistema de referencia K si el intervalo de tiempo que separa los eventos en ese sistema es de 6 segundos? Eso es lo que nos está preguntando. Y la única información que yo tengo es esto de acá. ¿Ya? Entonces, para realizar esto, vamos a tener que hacer uso de, nuevamente, ecuaciones de Lorentz. Vamos a partir, como nos están pidiendo las que no llevan prima, o sea, vamos a ocupar las transformaciones de Lorentz que parten desde el observador inercial, o sea, las que calculamos al principio, ya donde esto era algo así, BST', y la otra era tiempo gamma C, CT' más beta X'. Partimos de esa entonces. Entonces, si hacemos intervalos de tiempo y de posición, podemos escribir entonces, por ejemplo, para un primer evento en el tiempo, yo puedo escribir T1, gamma C, T1' más beta X1'. Y otro evento T2, gamma C, T2', que está en otra posición, X2'. Si yo hago la diferencia, T2 menos T1,
esto me debería quedar gamma C, T2 menos T1, más beta, X2 menos X1. Y me falta un paréntesis. Ahí, ¿ya? Simplemente hice la resta entre T2 y T1. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, aquí por ejemplo el C podemos, podemos eliminar el C, no sé, como para dejarlo más. Y si hacemos eso, este de acá se convierte en gamma B C cuadrado. Ya, porque recordemos que beta es BC y este C está multiplicando a todo, entonces aparece un C cuadrado ahí y el gamma que está aquí aparece ahí. Ya. Entonces, dice, además el enunciado dice, otro datito, vamos a poner aquí, según el enunciado, los eventos en K' ocurren en el mismo lugar. Eso es lo que nos dice el enunciado, no lo estoy inventando ni sacando de ninguna parte. Ya, esto dice el enunciado, que los eventos en K ocurren en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir que ocurren en el mismo lugar? Que el evento 2 está en la misma posición que el evento 1. ¿Ya? Por lo tanto, x2' menos x1', perdón, es igual a 0. Entonces, si eso, como nos da el enunciado, es cierto, lo reemplazamos acá, y nos queda entonces que T2 menos T1 es gamma T2' menos T1'. ¿Ya? Entonces gamma es T2', perdón, T2 menos T1 partido por T2' menos T1'. Y esta cantidad la conocemos, es 6, y la de abajo la conocemos, es 4. Entonces, fíjense, obtuvimos gamma sin conocer cuál es la rapidez que tiene el sistema que se está moviendo con respecto a uno inercial. ¿Ya? Entonces, esta primera parte es para que nosotros encontremos cuánto vale gamma, porque obviamente lo vamos a necesitar para poder encontrar las otras partes del problema. ¿Ya? Entonces, como esto vale gamma, uno podría encontrar B. Bueno, utilizando el hecho de que gamma es 1 partido por 1 menos beta cuadrado, y eso es lo mismo que 1 menos B cuadrado partido por C cuadrado. Y de acá despejamos entonces B cuadrado. Y esto ¿cuánto les queda? Les queda B 36 C cuadrado, es decir, B es raíz de 5 tercios C. Ya esto lo hice un poco rápido, pero en honor al tiempo y solamente para que vieran el tema. ¿Ya? Ustedes ahí compruébenlo. Entonces ya tengo B. Entonces ahora me voy a ir por la parte espacial, que es lo que me piden. Ya me están pidiendo x2 menos x1. Entonces hago el mismo ejercicio que hice recién. Entonces tengo un evento 2, que le llamamos x2, que ocurre en gamma x2' más beta c de 2'. Y tenemos otro evento x1, gamma x1' más beta c t1'. Entonces x2 menos x1 va a ser gamma x2' menos x1' más beta c t2' menos t1'. Ya sabemos que x2 menos x1 es 0, por lo que vimos acá. Entonces esto es 0. Y nos va a quedar entonces que t2 menos x1 va a ser igual a bc t2 menos t1. Y aquí, bueno, t2 menos t1 lo dan acá, 4 segundos. Beta lo tenemos porque tenemos B,
Y entonces ahí encontramos que x2 menos x1 debería darles 1,34 por 10 elevado a 9 en metros.